Hola, ¿cómo están? Bendiciones, tanto tiempo. Estoy retomando este canal, La Verdad del Eterno, que es un proyecto que me entrega mi padre una instrucción de mi ABA hace ya casi año y medio, 2 años. Y lo dejé un poco detenido porque estaba trabajando en otro proyecto que se llama Red Profética, que ya van a ir conociendo poco a poco acerca de ese proyecto. Y la verdad es que he estado muy ocupada con eso porque Red Profética es una escuela de formación. Entonces, eso me ha estado demandando mucho tiempo, pero ya estamos de vuelta con la verdad del Eterno. Y este era un canal que básicamente vamos a ir enseñando eh, cómo tú puedes encontrar tu propósito de vida, ¿cierto? Que ese propósito de vida es cuando tú te haces esas preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí en esta tierra? Son esas preguntas existenciales que nos hacemos de repente, que debiéramos hacernos todos. Y cuando yo conozco ese propósito de vida, se me abre un panorama glorioso porque encuentro las características que tengo, encuentro que tienen un lugar en ese propósito. Cada una de las habilidades y características que hay en ti o que hay en mí son la base para responder esas preguntas existenciales y poder encontrar nuestro propósito en el reino, ¿cierto? Yeshua, que es Jesucristo, pero que su verdadero nombre es Yeshua, él anunció el reino, ¿cierto? Un reino. Y si tú vas a la escritura, todas las parábolas hablan acerca del reino. Entonces, ese propósito, una vez que tú lo encuentras, te coloca en un camino en donde nosotros debemos ir avanzando e ir creciendo, ¿cierto? Y yo siempre hablo de llegar a la estatura del varón perfecto que es Yeshua, que es nuestro Señor, ¿cierto? Que Él pueda ser un ejemplo para ti y para mí, y podamos ir creciendo porque en el reino de nuestro Padre, ¿cierto? En la nación, nosotros como pueblo de Él, como nación de Él, ¿cierto? Así como en todas las naciones hay familias y cada familia tiene, ¿cierto? Hijos pequeños, tiene bebés, tiene ya párvulos, tiene adolescentes, ¿cierto? También hay gente adulta, también hay ancianos en una nación. Y en el reino, ¿cierto? De nuestro Padre, como nosotros como nación, también es lo mismo, pero a nivel espiritual hablando. Entonces, cuando nosotros, dice su palabra, éramos niños, actuábamos como niños y pensábamos como niños, pero ya cuando tú creces, ¿cierto? Tu mentalidad cambia y ya tú piensas como una persona adulta, ¿cierto? Ahora, la madurez espiritual no viene inherente con el tiempo que yo lleve conociendo a mi padre. Eso es un trabajo a diario que yo voy a tener que hacer una vez que yo vengo al reino, ¿cierto? Y soy parte de esta nación, yo acepto a Yeshua y me vuelvo parte de esta nación, comienzo a trabajar en ese crecimiento. Entonces, eh, muchas veces quizás nos van a enseñar esto, otras veces quizás no nos dijeron esto, que una vez que tú aceptas al Mashiach, tú entras en un proceso de crecimiento, ¿cierto? Es igual que un bebé, hasta llegar a ser un hombre o una mujer en el reino, ya un hombre y una mujer espiritualmente maduro en el reino. Entonces, ahí tú puedes entender muchos pasajes de la Escritura en donde el apóstol Pablo, muchos de los apóstoles hablan acerca de qué tipo de alimento recibe cada uno de los integrantes de esta nación. Entonces, hay algunos que van a recibir alimento que es para bebés, hay otros que van a recibir alimentos que son para párvulos, hay otros que necesitan alimentos para adolescentes, espiritualmente hablando, y hay otros que necesitan alimentos ya para adultos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tipo de alimento que yo voy a estar necesitando en esta temporada? ¿Cuál es mi nivel de crecimiento en el reino? Y repito, no tiene que ver con el tiempo que tú lleves conociendo al Eterno, a nuestro Padre, o no tiene que ver con el tiempo que yo pertenezca al reino, a la nación de mi Padre. Tiene que ver con el trabajo que yo he hecho
¿cierto? En buscar esa madurez, y esa madurez se consigue, como lo decía el apóstol Pablo, renovando la mente, ¿cierto? Renovando la mente, porque una vez, antes de yo aceptarlo a él, a Mashiach, en mi corazón, ¿cierto? Yo venía con muchas estructuras, marcos y estructuras mentales que venían del pasado, ¿cierto? Que eso proviene de donde yo me crié, de donde yo estudié, de la cultura de mi nación. Eso es una estructura, es lo que me forma un marco referencial, ¿cierto? Eso. Y, y las Sagradas Escrituras nos enseñan que todos los pensamientos que nosotros tengamos son los que nos van a guiar a comportarnos en la vida. Entonces, si yo me comporto de una determinada forma, o si tú ves que las personas se comportan, que te rodean, se están comportando de una determinada forma, entonces tú dices, pero ¿por qué está actuando de esa manera? ¿Por qué tiene esas actitudes? Es porque tiene esos marcos referenciales, tiene esas estructuras mentales. Y no me estoy refiriendo solamente a la nación, al pueblo del Eterno, sino que me estoy refiriendo a, en general, al ser humano en general. Entonces nosotros somos lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿cierto? Nuestros pensamientos son los que hacen que nosotros ejecutemos determinadas acciones, ya sean acciones de justicia o de injusticia, acciones buenas o acciones no tan buenas. Entonces, todo lo que está en mi mente, por eso que el apóstol Pablo nos mandaba muchas veces, es como, él tocaba mucho ese punto de renueva tu mente, ¿a través de qué? A través de la lectura, ¿cierto? ¿De qué? De la escritura, porque cuando yo voy a la escritura, dice que en ellas parece que encontramos la vida eterna, pero ¿por qué? Dice que parece o pareciera que encontramos la vida eterna, porque cuando yo voy a las escrituras me instruyo en las actitudes, ¿cierto? En el carácter que yo debo tener. ¿Y cuál es el carácter que yo debo tener? El carácter de mi padre, ¿cierto? Si somos una nación y si yo lo acepté a él, ¿cierto? Reconocí el derramamiento de la sangre en el madero de Yeshua por mí, por ti. Entonces, cuando yo reconozco eso, paso a ser parte de esta familia. Y una vez que yo paso a ser parte de esta familia, ¿cierto? De este reino, de esta nación, que tiene estatutos, que tiene leyes que yo debo cumplir para que me vaya bien, para evidenciar plenitud, ¿cierto? Entonces, yo debo interiorizarme en conocer a mi padre y las características de él para poder imitar lo que hacían los apóstoles o los discípulos primeramente, después fueron apóstoles. Pero ¿qué hacían ellos? Imitaban a Yeshua. Y tanto lo llegaron a imitar que después los reconocían porque hablaban como él y estos se comportaban como él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta temporada como hijos del Eterno, ¿cierto? Buscar, conocer e interiorizarme en mi Padre, cómo es mi Padre, ¿cierto? Él es un Padre amoroso, también se enoja. ¿Cómo puedo yo conocer al Eterno? Él es un Padre. Entonces, hoy día quería hablar acerca de lo que es el Ministerio de la Reconciliación, porque es una palabra que está muy, ¿cómo se llama?, bien ubicada para esta temporada en la que estamos viviendo, ¿cierto? Nosotros somos anunciadores y somos voceros de nuestro Padre aquí en la tierra, y como voceros y voceras de nuestro Padre tenemos que anunciarle al pueblo, a la nación del Eterno, en todo el mundo, cuál es la temporada que estamos viviendo. Y la temporada que estamos viviendo es una temporada gloriosa para el pueblo del Eterno. Es una temporada en donde el pueblo del Eterno debe estarse preparando y formando para ejecutar la obra del Padre, que es que otros puedan conocerlo, y que hoy día vamos a hablar acerca de eso. Así que vámonos de lleno para ser breves en este video. Así que quiero que nos vamos al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 18 y 20 dice así. Vamos a leer. Y todo esto es un regalo del Eterno, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Yeshua. Y Él nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues el Eterno estaba en Yeshua reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Yeshua, y el Eterno
hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Yeshua. Cuando le rogamos, vuelvan al Eterno. Entonces, cuando yo leo esta carta del apóstol Pablo, ¿cierto?, a los Corintios, yo puedo entender cuál es la temporada en la que nos encontramos en este momento. Es una temporada en donde nosotros tenemos que ejecutar plenamente el ministerio de la reconciliación. Entonces, el pueblo del Eterno que está percibido, que está despierto en la temporada en la que estamos viviendo, se va a estar preparando, se va a estar formando para ejecutar el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es el ministerio de la reconciliación? Cuando yo uso la palabra ministerio y yo voy a indagar acerca de esa palabra, encuentro que la palabra ministerio significa servicio. O sea que todo aquel que diga que está ostentando un ministerio, lo que en realidad está haciendo es sirviendo al otro. Eso es lo que estamos haciendo cuando tenemos un ministerio. Estamos dedicados al servicio, ¿cierto? En la nación de mi padre. Estoy dedicada al servicio de mis hermanos menores, ¿cierto? Estoy dedicada al servicio de los bebés. Estoy dedicada al servicio de los adolescentes. Estoy dedicada al servicio de los adultos y de los ancianos, ¿cierto? Porque ya me preocupé, ¿cierto?, de crecer espiritualmente. Entonces ahora ya tengo la capacidad de poder ejercer el ministerio de la reconciliación. Entonces, ministerio es servicio y reconciliación es reconectar al hombre con nuestro Padre. Y no solamente reconectar a aquellos que no le conocen, sino a aquellos que le conocieron y se apartaron, ¿cierto? ¿Cuánta nación del Eterno está lejos de él? Entonces, cuando se activa el ministerio de la reconciliación para toda la humanidad, lo hace el Padre por amor a través de Yeshua, ¿cierto? Él envía al Mesías, él derrama su sangre por la humanidad, ¿cierto? Y él nos restaura todo lo que perdió Adán en el jardín del Edén, ¿cierto? Esa autoridad, ese gobierno que le había sido delegado a él, ¿cierto? Todo eso lo perdió por su desobediencia. Eh, Viene Yeshua y restaura, ¿cierto?, la identidad que tienes tú y que tengo yo. Y eso lo explica el apóstol Pedro muy claro cuando dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa es nuestra labor en esta temporada, el ministerio de la reconciliación. Entonces, nosotros tenemos que reconectar al hombre con nuestro Padre, tal cual como nosotros fuimos reconectados con Él, y que el Eterno le salga al encuentro, tal como nos salió a nosotros. Entonces, esa es la temporada que ha aperturado y la temporada en la que tiene que estar apercibido el pueblo del Eterno. Entonces, cuando yo hablo de ministerio de la reconciliación y Él nos dice que somos sus embajadores, ¿cierto? Porque Yeshua vino y restauró, ¿cierto?, a la humanidad con el Eterno por amor envía a su Hijo, ¿cierto? Él restaura todo lo que habíamos perdido y Él cumple su propósito. Ese era el propósito de Yeshua, ¿cierto? Tomar el lugar del hombre, ¿cierto? Tomar la iniquidad de los hombres, llevarla en sí para que hoy ahora nosotros podamos estar, yo pueda estar aquí sentada frente a un computador hablándote de Él. Entonces Él, gracias a que hace ese derramamiento, ¿cierto?, de su sangre y se coloca como un sacrificio, Él nos redime a ti y a mí, para que ahora nosotros podamos tener esa autoridad que dice Pedro, donde nosotros somos reyes y sacerdotes, porque nos devuelven lo que le había dado a Adán y que Adán perdió, que era el gobierno de la tierra. Eso fue lo que perdió Adán, ¿cierto? Perdió el gobierno. Entonces, cuando Adán pierde el gobierno de la tierra, pierde su identidad. Yeshua nos reconcilia nuevamente con el Padre y recibimos esa identidad nuevamente. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando acerca del crecimiento espiritual, y, y yo no sé si a ti te ha pasado, pero en la medida en que nosotros vamos dejando de ser niños espirituales, nos vamos dando cuenta que existe una palabra que se llama el dominio propio, ¿cierto? Que existe esa palabra y que yo la voy cultivando en la medida que yo voy aprendiendo y me voy interiorizando en la verdad de mi Padre, que es la verdad que me va a instruir para yo crecer. Ese es el alimento
que habla en las Sagradas Escrituras, que me va a mí a hacer crecer, a hacer madurar, y ser un hombre y una mujer maduro espiritualmente hablando. Entonces, ya no voy a ser como un niño que es fluctuante, no voy a ser como una ola, no voy a ser como una hoja llevada por el viento, sino que ahora soy un hombre y una mujer de reino maduro, ¿cierto? Que está cimentado en la roca. Entonces, aunque vengan los vientos fuertes, aunque vengan las olas, las tempestades, nosotros nos vamos a mantener ahí. ¿Por qué? Porque aprendimos que nuestra confianza no estaba en los hombres, no está en el dinero, no está en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ni lo que está ocurriendo a nivel planeta, sino que nuestra confianza está en el eterno, está en lo que hizo Yeshua, ¿cierto? En ese sacrificio que él hizo. Entonces yo puedo entender la profundidad de ese sacrificio y puedo entender que lo que se recuperó ahí fue mi identidad de reino. Por lo tanto, eh, cuando yo hablo de crecimiento espiritual, puedo entender que yo hoy puedo gobernar primeramente mi propia tierra, ¿cierto? Yo soy una tierra, yo soy un reino, ¿cierto? Un reino pequeño, soy un reino. Y este es el reino que se me ha delegado primeramente gobernar. Cuando yo gobierno este reino, gobierno este territorio que es mi cuerpo, que es mi mente, ¿cierto? Cuando yo lo gobierno, es entonces cuando he alcanzado la madurez espiritual y yo puedo ir y puedo enseñar al pueblo del Eterno, puedo enseñar a la nación, puedo dar anuncio de lo que está ocurriendo porque tengo esa capacidad, porque me he preparado, he buscado del consejo de mi padre y una vez que he aprendido eso, lo puedo evidenciar, ¿cierto? Porque eso se evidencia. Entonces, cuando yo adquiero esa madurez, voy entendiendo que soy yo la que gobierna esta carne y no ella a mí. Soy yo la que gobierna mis pasiones y no mis pasiones a mí. Porque cuando nosotros entendemos lo que hizo Yeshua en el madero, ¿cierto? Eso fue por el amor del Padre, ¿cierto? Y yo no tengo que hacer nada, ningún sacrificio, porque Él, Yeshua, lo hizo por mí. No tengo que hacer mucho más que obedecer a las instrucciones del Padre que están en su palabra para que me vaya bien en la vida, para que tenga una vida plena. Entonces, eso es lo que yo adquiero una vez que tengo esa madurez espiritual y lo otro que ese regalo, porque la salvación es un regalo y quiero llevarte a este pasaje para que tú lo puedas entender, que, que la salvación es un regalo, mira, porque esto está en Efesios 2, en el capítulo 2, en el verso 8, y dice, porque por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don del Eterno. O sea que cuando yo leo esta palabra, puedo entender que la salvación es un don, ¿cierto? Él lo dice, su palabra. Por lo tanto, si es un don, yo no puedo perder algo que a mí se me regaló, porque fue Yeshua que derramó su sangre en el madero para que yo ahora pudiera recuperar toda mi identidad, ¿cierto? En él, todo lo que había perdido Adán. Entonces, si Yeshua pagó ese precio por mí, ¿cómo voy a perder algo que Él me regaló? Entonces, la salvación no se pierde. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la salvación? Claro, si yo soy una persona inmadura espiritualmente y hago uso, ¿cierto? O mal uso de la gracia, claramente, ¿qué me va a pasar? Sea, yo puedo hacer, tomar las decisiones que yo quiera, ¿cierto? El Eterno nos hizo con capacidad de decisión, entonces yo puedo tomar la decisión que yo quiera con mi vida. Pero, ¿qué va a suceder? No voy a perder mi salvación, pero voy a, ¿cierto?, ejecutar frutos de injusticia, voy a hacer acciones de injusticia que me van a dar como resultado que yo coseche esos frutos de injusticia, esas obras de injusticia, y después yo voy a tener que probar esos frutos de injusticia, o viceversa, si yo siembro frutos de justicia o acciones de justicia, voy a probar, me voy a tener que comer esos frutos de justicia que van a ser agradables, pero si yo hago lo injusto, ¿cierto? Eso yo lo voy a vivir. Entonces, cuando tú ves en la nación del Eterno niños, bebés que no se han preocupado de su crecimiento, lo que tú estás viendo es eso,
que no han crecido, que se han quedado pequeños, como este es como el síndrome de Peter Pan, y de hecho un problema médico, no es que alguien lo dijo porque sí. Gente que no crece, que no madura, que no tiene ese crecimiento porque tampoco se preocupó por crecer, tampoco, o porque nadie le explicó que una vez que tú aceptabas a Yeshua y que entrabas a ser partícipe de este reino, ¿cierto? De esta nación del Eterno, tenías que dedicarte a trabajar en tu crecimiento y tenías que dedicar a preocuparte de tu tierra y del gobierno, de gobernar tu tierra, ¿cierto? Eres un rey, eres un señor, ¿cierto? De tu tierra. Y esa es la que tienes que gobernar. Entonces, cuando ya gobiernas tu tierra, puedes gobernar a otras naciones. Entonces, el Señor te delega para que otros territorios, para que conquistes, ¿cierto? Y vayas a formar a la nación del Eterno porque diste frutos, ¿cierto? Diste evidencia que gobernaste tu tierra. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Y, y esa salvación está ahí, ¿cierto? Por gracia. Entonces, algunos dicen, no voy a hablar de la gracia porque se utiliza mal, pero es que está en la Escritura y yo tengo que enseñarle. Tengo que enseñarle al pueblo que la salvación no se pierde, pero que si usted se conduce de forma injusta y hace lo malo, usted va a disfrutar de esos frutos también. Entonces, es como que el Padre, cuando tú cometes una falta, ¿cierto? y, y puedes entrar confiadamente a su presencia porque ahora eres hijo, ¿cierto? No eres esclavo, eres un hijo, ¿cierto? Y puedes decirle al Padre, he hecho lo malo, eh, eh, no quiero seguir en esta condición, ¿cierto? Y Él te restaura, Él te restaura. Entonces, pero ¿qué Él te va a restaurar? Pero lo que van a quedar van a ser las consecuencias de tus decisiones. Entonces, esos son, cuando yo digo que son frutos de injusticia que vas a probar, son todas las consecuencias de las decisiones que estés tomando tú hoy y que van a repercutir en tu futuro. Entonces es importante estar atento y alerta a preocuparnos de nuestro crecimiento espiritual. Y no es algo que, como dijo el apóstol Pablo, lo entendió muy bien, que él lo haya alcanzado o que yo ya lo haya alcanzado, yo misma lo haya alcanzado, sino que este trabajo es un trabajo constante. No es algo que tenga una duración de 1 año, 2 años, 3 años, esto es constante todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos expuestos a situaciones en las que yo debo controlar y dominar este cuerpo. Debo dominar los pensamientos para que ellos no me gobiernen a mí, sino yo señorearme de ellos, ¿cierto? Ahí yo estoy demostrando que soy una persona de gobierno, una persona de la realeza, y en este pasaje el Padre nos enseña, ¿cierto? En el Ministerio de la Reconciliación, que somos embajadores ahora, hacemos el trabajo de Yeshua. ¿Cuál es el mensaje que vamos a llevar en este Ministerio de la Reconciliación? Es el mensaje de mostrar al Padre, al Eterno, como lo que Él es, como realmente es, ¿cierto? Porque por muchos años nos enseñaron a dar anuncios, ¿cierto? De que Él era un Dios y nosotros teníamos un mensaje de condenación y de juicio a aquellos que nos escuchaban. Pero hoy hemos entendido que si vamos a las escrituras como buen bereano, buena bereana, ¿cierto? Aquellos que escudriñan lo que se les está enseñando, como lo hacían los bereanos, nosotros podemos revisar cómo evangelizó, cómo anunció, ¿cierto?, el reino Yeshua, y tú te puedes dar cuenta que no era un mensaje de condenación, sino que era un mensaje de amor, y era un mensaje para mostrar al Padre. Entonces el ministerio de la reconciliación que se nos ha asignado a nosotros, ¿cierto?, como hijos del Eterno, como cristianos que estamos, ¿cierto? Ya que somos adultos espirituales y que todavía tenemos que seguirnos formando, es el ministerio de la reconciliación donde yo muestro no un Dios, ¿cierto? Por años se nos enseñó a mostrar un Dios y ese mensaje de condenación y de juicio, pero hoy entendemos que tenemos que hacer lo que hizo Yeshua cuando estuvo en la tierra.
Entonces es un mensaje conciliador, por eso que dice el ministerio de la reconciliación, porque tú haces una conexión, tú tienes que lograr que la gente se conecte con el Eterno, tú tienes que mostrarlo a Él como un padre, como lo que Él es. Entonces, yo el otro día compartía con una persona, yo le decía que yo nunca he conocido un Dios, nunca conocí un Dios, yo lo que conocí toda mi vida es un Padre, porque Él me sale al encuentro cuando yo era una niña y a mí se me revela en su naturaleza de Padre. Entonces, cuando Él se me revela en su naturaleza de Padre, yo asimilé que era mi papá. Por lo tanto, yo sé que puedo entrar confiadamente al secreto, que puedo buscarlo, ¿cierto? En el secreto, que, que puedo hablar con él, ¿cierto? No de una forma religiosa, sino como él fuera mi papá. Y también a lo largo de mi vida he aprendido que cuando ha venido el día malo, porque a todos nos llega el día malo, y eso, entender eso es madurez, a todos nos llega el día malo, algunos porque decidieron sin consultarle al padre, y por no consultarle vivimos eso, comemos esos frutos de injusticia, y otros porque es necesario, porque cuando estás viviendo una situación difícil, eres llevado a un nuevo nivel de gloria porque eres procesado, ¿cierto? Eres procesado para crecer, para avanzar, porque es la experiencia también la que te hace crecer, la experiencia de vida la que te hace madurar y la que te hace estar cimentado en la roca, que es Yeshua, donde no te van a mover los vientos ni las dificultades, sino que tu esperanza va a estar en Él, tu confianza va a estar en Él, por encima de lo que te pueda estar pasando. Tú crees en lo que dice su palabra. Y entonces la circunstancia te puede hablar de enfermedad, de dolor, te puede hablar de escasez, pero está su palabra que dice. Entonces tú aprendiste a colocarte de pie en esos lavares, en esa palabra, ¿cierto? Hemos aprendido que el Padre no promete, que el Padre pacta, que da una palabra profética, que es un lavar en el hebreo. Entonces, cuando tú entiendes eso, comienzas a crecer espiritualmente y estás firme en lo que tú crees, en tus convicciones. Y, y eso es lo que trae inherente al ministerio de la reconciliación. Yo muestro a mi Padre. Entonces ese es el mensaje que el pueblo del Eterno tiene que dar anuncio en esta temporada. Es una temporada en donde los campos están fértiles y es una temporada en donde va a comenzar a haber hambre y sed de la verdad genuina del Eterno. El pueblo va a querer formarse, va a querer indagar. Entonces yo te invito a formarte, te invito a indagar las escrituras para que cuando tú escuches una enseñanza, tú vayas a la escritura y tú indagues, tú estudies, hagas una investigación acerca de lo que se te está hablando y en vez de discutir con la persona o enojarte con la persona que te está instruyendo algo que tú no conoces, que tú desconoces, tú tienes que ir a la escritura y cerciorarte de que lo que te está diciendo esa persona es correcto o es incorrecto, ¿cierto? Y si es correcto, te va a tocar corregir, porque a mí me tocó. Llegó una temporada en donde yo me di cuenta de cosas que me habían enseñado por años y me di cuenta que no eran así. Y todo está en las Sagradas Escrituras. Me di cuenta que estaba ahí y que lo único que habíamos hecho por años era repetir lo que otro decía, pero nunca nosotros fuimos a indagar las Sagradas Escrituras, nunca porque nos acostumbramos a escuchar a otras personas que nos dijeran cómo era o cómo, o lo que significaba el contexto de una palabra o de cómo es el reino o de cómo es la nación del Eterno y nosotros nunca fuimos a investigar. Y resulta que ahora se está levantando el pueblo del Eterno, donde se está levantando columnas que sí están interesados en indagar y conocer la verdad de nuestro Padre, porque esa verdad es la que trae transformaciones, no cambios a nuestra vida, transformaciones. Entonces nosotros necesitamos ser transformados, no cambiados. Entonces, cuando esto ha venido a ti, tú entiendes que ese es el anuncio que tú debes dar, el anuncio de un padre, porque cuando Yeshua viene, lo envía a su padre, ¿cierto? Lo manda él a la tierra. Entonces es un padre el que envía a un hijo, ¿cierto? Ese es el contexto de lo que aquí ocurrió. Entonces, el anuncio que yo tengo que dar es el anuncio de un padre.
no de un Dios que está sentado en un lugar dispuesto a enjuiciar a aquel que se equivoca, a aquel que se cae, sino que es un Padre que está dispuesto a recibirte, a colocarte anillo en tu dedo y a darte nuevas vestiduras y a hacer fiesta porque has retornado a casa, has retornado su diseño, has retornado su propósito porque ya conociste su propósito, ¿cierto? Cuando retorna, se te corre el velo y tú puedes conocer cuál es tu propósito de vida. Y cuando tú conoces tu propósito de vida, vibras porque lo que comienzas a hacer te apasiona y lo haces con excelencia, lo haces con unción, que unción es la capacidad, la habilidad de ejecutar correctamente tu propósito. Son las herramientas que te delegó el Padre, ¿cierto? Siempre lo menciono. En ese libro de Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas eh, antes de que fueran formadas. Entonces hay un libro, ¿cierto?, que se escribió de mí y de ti, y cuando tú encuentras lo que sale en ese libro de ti, empiezas a caminar en ese propósito que se llama el trazo profético. Trazo profético es escritura. Entonces, eso que está escrito en ese libro se llama trazo profético. Y cuando tú descubres tu propósito, comienzas a evidenciar ese trazo, esa escritura que el Padre señaló de ti desde antes de la fundación de este mundo, aún desde antes que estuvieras en el vientre de tu mamá. Entonces, y cuando encuentras eso, descubres, te, te respondes esas preguntas existenciales que hablaba yo al comienzo. Entonces, es un tema muy interesante. Así que te invito a siempre indagar las escrituras, sea un veriano. No te enojes cuando eres corregido o cuando se te enseña la verdad. Más bien ve tú a la escritura y cerciórate para que no estés contendiendo sin, ¿cómo se llama?, investigar. Entonces adquiere el hábito de la investigación para que en ese hábito de esa investigación también te va a traer madurez espiritual porque vas a conocer las características de tu Padre. Entonces, el Padre es un Dios amoroso, sí se enoja, ¿cierto? Pero es tardo para la ira. Él en algún minuto se va a enojar, ¿cierto? Y nos va a corregir, pero eso es un Padre. Entonces, eso es normal, es parte de las características. Él nos creó, ¿cierto? Nosotros somos su creación. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer al Eterno cuando tú ves a una familia común y corriente como son los padres? Siempre corrigiendo a los hijos, ¿cierto? Siempre dándoles una instrucción. ¿Y cómo sabemos cuando un hijo es maduro? Cuando nosotros estamos maduros, cuando ya comenzamos a amar esa corrección y no nos dolemos de esa corrección, porque sabemos que el Padre lo está haciendo por nuestro bien, porque eso hacen los padres. En los padres terrenales hacen lo mismo, porque ese gen de nuestro Padre está dentro de nosotros, está dentro de ti, está dentro de mí, por lo tanto, nosotros somos padres y tenemos esa característica de padre de proteger o de instruir, porque nuestro Padre es así. Entonces llega un minuto en que cuando somos corregidos, ya llega un punto en que tú ya entiendes que me está corrigiendo porque me equivoqué, porque fui desobediente, porque fui insensato, porque fui indolente o porque me estoy dándole rienda suelta a mi mente, ¿cierto? A mis emociones, a mis impulsos y no estoy sujetándolos y no estoy gobernándolos. Entonces, en esta tarde te quiero dejar con esta enseñanza. Ya estamos de vuelta en la verdad del Eterno, así que voy a seguir subiendo videos próximamente en donde te voy a estar contando lo que estoy haciendo y bueno, un saludo para todos los que siguen estos videos, especialmente mi familia, que me apoyan, aquellos que me apoyan. Igual les invito a darle un like al video si ha sido de bendición esta instrucción de esta tarde. Así que eso, un abrazo y mil bendiciones para todos y para todas.